Hola, en el programa de hoy vamos a conversar sobre una serie de animados de Karel Ducasse. Se trata de los cuentos de Panchito, dos animados que recrean audiovisualmente las historias del abuelo Panchito. Este tipo de animados podríamos decir que se emparenta con un tipo de creación que tiende o tiene como foco de atención las culturas originarias del Caribe y en un sentido quizás un poco más específico y reducido, la cultura campesina cubana que ha ido conformando y nutriendo el imaginario colectivo del cubano y cuyo influjo se ha dejado sentir también en el uso de determinados vocablos que podremos constatar en estos animados como el caso de casabe, caoba o yuca. Este tipo de animados que vamos a ver, en el cual la figura principal es el abuelo Panchito, que narra estas historias fantásticas y aleccionadoras a sus abuelos, pues vamos a ver que no hace una referencia solamente al contenido de estas culturas prehispánicas a través de la propia historia, sino que a través del diseño de los personajes y de la visualidad también aporta información sobre estos grupos humanos que estaban asentados en las islas del Caribe antes de la llegada de los españoles. Es interesante también ver cómo el realizador no se va a ceñir estrictamente a ese saber que existe sobre las culturas prehispánicas, sino que le va a aportar elementos de nuestra cultura contemporánea, como podremos ver en algunos casos específicos. Les propongo entonces que disfrute ahora de estos animados y que regrese conmigo para seguir conversando sobre Karel Ducasse. Como les comentaba, en los cuentos de Panchito hay una referencia directa y explícita a ese universo que conforman las culturas prehispánicas. Hay referencias a la figura del beíque, ese sacerdote que desempeña un rol religioso en la historia, al rito de la caoba. En realidad es un rito de adivinación que ejecuta el beíque, aunque en la historia del abuelo Panchito se habla solo del dios caoba y no del rito. Ese, por ejemplo, es otro aspecto interesante que habla de las mezclas y los distintos referentes culturales y religiosos que intervienen y nutren a estos relatos populares. Entre aquellas culturas se hablaba más bien del semí. El semí es una fuerza, una energía muy poderosa, como el semí de la yuca, yucajú. Aunque no se habla directamente de yucajú, sí hay una alusión a él a través del casabe, que es el producto que está cocinando el sacerdote en la historia del abuelo Panchito. A diferencia de las culturas mesoamericanas o andinas, cuyo principal alimento era el maíz, estos habitantes de las islas del Caribe sembraban y se alimentaban de la yuca. La yuca es, por lo tanto, fundadora de estos imaginarios. En el animado hay también una inclinación a mostrar la función mítica que tenían algunos animales dentro de estas culturas y que se constatan en la historia por la presencia de la tortuga. En cuanto a los aspectos visuales, resulta peculiar cómo los rasgos fisonómicos de los protagonistas del relato del abuelo se corresponden con la descripción de una de las figuras rituales de estas culturas, que se representaba con una boca desmesuradamente abierta y descarnada, los ojos almendrados y las cuencas vacías. Sin embargo, por otra parte, el atuendo y los accesorios de los personajes aluden a otras culturas prehispánicas latinoamericanas. Es muy graciosa también la manera en la que se representa el espíritu de la caoba, deudora un poco más de los animados de Walt Disney y del genio de la lámpara. En la historia del animado en Cuba se han registrado obras que han rescatado, movilizado y articulado elementos importantes de la cultura cubana. Creo que uno de los referentes más importantes y más conocidos es el Pidio Valdés, precisamente porque ha construido audiovisualmente un relato histórico sobre la campiña y las guerras de independencia en Cuba. No es el único, sin embargo, sí es uno de los que mejor ha logrado aprender y traducir al lenguaje de las imágenes, no solo conceptualmente, sino también formal, ese sentido híbrido y dinámico que tiene la cultura cubana. Y de alguna forma estos animados de Karel Ducasse vuelven también sobre el origen, pero ya desde una mirada diferente, perteneciendo a otra generación y a otro contexto epocal, que le aporta no solo una nueva mirada, sino también una nueva perspectiva entonces a esta vuelta al origen. Espero que haya disfrutado de estos animados y que regrese conmigo la próxima semana para seguir conversando sobre audiovisual.